Si de relajarnos se trata, es porque llega la hora del séptimo arte en la radio. Cinemundo, donde conocemos el mundo y su historia a través del cine. Acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital, qué lindo, ha llegado el jueves y tenemos cine, de la mano de Carlos Lombardi, que nos trae estas películas, una grilla muy variada siempre nos trae. Hoy le vamos a preguntar qué nos trae Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Bien, 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 con muchas ganas de hacer la columna, que semana a semana sale en tu programa y que bueno, siempre tengo ganas de hablar de lo último que puse, ¿no? Muy bien, bueno, sí, contanos ya mismo qué es lo último que estás compartiendo a través de, obviamente, tu sitio web, que es cinemundo.com.ar. Bueno, vamos a ir directamente a poner ahí en pantalla lo que sería el afiche de la película, que se llama Poetry, o Poesía. Uh-huh. Es una película coreana, de Corea del Sur, que hace tiempo había visto y que la encontré el link con buena resolución, lo puse en la página y al mismo tiempo la volví a ver. Pues es un tema, o sea, yo muchas veces pongo links de películas que ya vi y a veces, la más de las veces, me acuerdo muy bien de ellas, pero otras no. Entonces es como hablar de una película que vi hace, no sé, particularmente calculo que 8 o 9 años y que no me acuerdo de nada y la estoy aconsejando, a veces te trae un problema, ¿viste? Entonces, o busco información para reflotar y ver qué recuerdos tengo, o veo las fotos y me vuelve a la memoria, o directamente la miro de nuevo porque considero todas las películas, digamos, de Cinemundo importantes y esta es una de ellas. Bueno, a ver si... me falta tocar la pantalla para que baje. Y trata de poesía, ¿no? Son dos afiches ahí, son dos afiches digamos, de la misma. Uno también está en inglés, el otro también, Poetry, pero este está en coreano. Y eso quiere decir poesía, justamente. Entonces, o sea, ese pictograma quiere decir poesía. Me parece interesantísima la actriz, que, digamos, es muy copada, o sea, también la han pintado como una persona, la han vestido de forma muy elegante, es muy elegante su prestancia, su forma de actuar, la forma en que se presenta en la pantalla, es muy elegante. Es una abuela que está en Corea, jubilada, y mantiene a un nieto. En realidad la hija está en otra ciudad, y trabaja en otra ciudad, y el nieto está a cargo de ella para que vaya a la misma escuela y demás. Ella cuida de ese nieto y a su vez trabaja, digamos, de asistente digamos, de personas que tienen una discapacidad. En este caso vemos a uno de sus pacientes que tuvo una ACV y tiene justamente problemas motrices. Este es el nieto. Tiene muy buena fotografía, está muy buena la película, en la historia, en la trama. Y bueno, ahí está hablando por teléfono porque se entera de una circunstancia complicada para su nieto, que tiene que ver con algo delictivo. Y las dos historias van paralelas, ¿no? En este caso, el tema del problema del nieto, con la policía y demás, y algo que tiene que ver con ella, que es, bueno, acá se la ve cantando, ¿no? Pero lo que ella quería desde joven era ser poeta o escribir poesía. Entonces, paralelamente a este problema con la policía y su nieto, está el tema de su proyección como poeta, y se va a un curso que tiene que ver con la generación de poesía digamos, en una casa cultural de la ciudad donde vive ella. Y bueno, entonces las dos cosas van paralelas. Ahí está con el director, y ahí está con el nieto. Viven en un ambiente muy chico, como se demuestran generalmente en las películas coreanas y asiáticas, como que sí, los sí. lugares son muy, muy pequeños. Son funcionales. Y son funcionales, pero a la vez son muy reducidos.
Bueno, acá está con uno de los personajes. Ahí ya te das cuenta que, viste, está con un chal, después se pone unos sombreros muy, muy pintorescos. Ahí, por ejemplo, está. Entonces, llama la atención frente a otros personajes que yo veo en otras películas que no está tan bien dibujados con el tema del ropaje y, digamos, Claro. el vestuario. Bueno, ahí ella tiene muchas imposibilidades para generar un poema, como tiene imposibilidades para resolver lo de su nieto. Así que las cosas van parejas. Ahí te das cuenta, viste, tiene una onda así de peinado digamos, de los 60, ¿no? Ahí hay compadres digamos, que van con compañeros de su nieto, y ahí está en una clase de poesía pidiendo permiso para justamente hablar sobre el tema. Es realmente una película dramática, muy dramática en algunos momentos, en otros no tanto. La parte de poesía evidentemente distiende, la parte esta que tiene con el nieto, ahí uno se pone más en tensión. Y acá está justamente, digamos, cantando, mientras espera a uno de los padres, uno de los padres que está ahí tiene un karaoke y ella espera en una sala y se pone a cantar. Y tiene una voz muy linda, encima canta muy bien. Y esta es la foto que da generación al afiche, que más o menos se conoce en todos lados. Yo creo que puse uno parecido, pero en realidad este es el afiche que se difundió mundialmente. Y ahí está una cuestión con la manzana, porque el profesor le dicen que, bueno, tiene que agarrar una manzana, por ejemplo, y hacer un poema sobre la manzana, hablando sobre la esencia o lo que sea que tenga que ver con la manzana, ¿no? Ella trata por todos los medios durante la película de escribir un poema. Ella siempre anda con una libretita porque el profesor le dijo que tenía que anotar todo lo que pensaba para poder verlo después o en ese momento y no perder la hilación con el tema de generación de poesía. Este es el que está ahí en el medio, es el profesor de poesía, que tiene anteojos. Bueno, es una película muy interesante, yo la puse por eso, obviamente, si no, no la pondría, y tiene una cuestión con el tema de la poesía y el arte que está, ya te digo, paralelamente a su función como abuela y a cargo de su nieto, ¿no? Ahí se están, pero no, está bien, no se están repitiendo, es que estaban repetidas las fotos, ¿no? Yo las bajo y después las reviso, pero a veces no me doy cuenta que hay una que ya vi. Le gustaba mucho cantar. Sí, me gustaba mucho cantar. Y ahora, bueno, pasamos a La Rafle, que es una película francesa del 2010 de Rose Bosch, que justamente yo no he hablado de esta película antes, pero sí he hablado de La llave de Sara, de Gilles Paquet-Brennan del 2010, también del mismo año. Y la película esta, Poetry, también es del 2010. Son todas casualidades, ¿no? Que me gusta el número. La Rafle hace relación, igual que La llave de Sara, al 16 y 17 de julio de 1942, cuando el gobierno francés, no el gobierno de ocupación, sino el gobierno francés, con Francia ocupada por los nazis, hace una redada, y es la primera redada que hacen en París, y bueno, hay más de 13.000 personas que son tomadas y echadas de sus casas, las cuales, por ejemplo, en La llave de Sara se ve que las sustraen de sus casas, no van a volver y le dan las casas a otros franceses, ¿no? Los toman, en las dos películas se ve, los toman y los llevan a un velódromo donde corrían carreras, y velódromo de invierno porque era justamente en épocas invernales, a techo cubierto, y albergaron ahí a la gente en ninguna condición sanitaria, o sea, cero condición sanitaria, cero baños, cero todo, o sea, fueron días que estuvieron ahí horribles, y que esas personas después fueron deportadas a campos de concentración en el norte, digamos, de Francia, y después de ahí pasaron directamente a Polonia, a Auschwitz y a otros campos. Es una película de corte muy dramático, Sí. y las dos películas están centradas en algunos personajes con los cuales se va desandando el camino de lo que pasó.
La Rafle lo muestra, digamos, no se va del tiempo ese, ¿no? Del tiempo de 1942, pero digo las dos paralelas porque son están tan relacionadas, y en mí están tan relacionadas, que generaron que yo cambiara la tesis de cuestiones que tienen que ver con lo que yo también manejo, que es la informática para ciencias sociales, y encontré, mirando estas dos películas, encontré conexiones entre ellas que me llevaron al campo histórico, y digo, pero ¿cómo puedo yo, desde el cine, ver cuestiones que tienen que ver con la historia, y cómo me puede llevar a acercar a la historia, y cuál es la rigurosidad? Me empecé a hacer preguntas, y ahí, bueno, surgió la idea de dedicarme a, digamos, y más otro antecedente que tuve en una materia, que me llevaron a decir, bueno, me voy a cambiar de temática, porque evidentemente mi cabeza está en otra cosa, y voy a tener más éxito hablando de lo que me apasiona que de lo que me gusta, porque también la informática me gusta, pero bueno, Claro. no me apasiona como el cine. Entonces, esta película, a través de una enfermera y de un médico de la Cruz Roja, él es judío, Jean Reno, la enfermera no, la enfermera francesa, y unos chicos que son tomados digamos, por la policía francesa, bueno, van a través de ellos, van dibujando lo que es el derrotero que termina en Auschwitz. Bueno, perdón, voy a pasar película. Vos me tenés que decir. Sí, es verdad, pero me colgué escuchándote que... Sí, Claro, yo también me cuelgo escuchándome. te estaba Bueno, escuchando acá hay atentamente todo imágenes lo que muy dijiste. terribles, y yo Sí, guardé para el final de esta parte, o sea, fotos de cuestiones que tienen que ver reales, ¿no? Acá está cuando se lo llevan, digamos, en el viaje sin retorno a los campos de Polonia. Es muy dura, obviamente, la película, las dos lo son. sí, durísimo. Me parece que se complementan asombrosamente en el tema que obviamente es un hecho histórico, no tiene nada que ver la ficción, es en todo caso los personajes, pero el hecho ocurrió prácticamente como lo muestra ahí. Bueno, obviamente ya se lo ve muy dramático, pero a la vez muy aleccionador, está bueno, y te muestra que la historia en realidad no enseña, ¿viste? Porque esto se vuelve a ocurrir en muchas partes del mundo a posteriori del 42, ¿no? Claro. A posteriori del 45, digamos, Ujú. ¿no? Bueno, y lo que más me llama la atención es que la parte estética, obviamente, está muy, muy relacionada a las dos películas, ¿no? Está muy bien tratado el tema de la recreación de ese momento. Tiene Y muy de los linda cambios. fotografía también. Tiene muy linda fotografía, y las actuaciones están muy buenas también. Jean Reno es garantía siempre. O sea, Sí, no sé si la producción por ahí lo acompaña o no, pero él sí. claro. Él sí. Y bueno, desde Azul Profundo, que fue la primera película en que lo vi, este tipo siempre me encantó, ¿no? Ujú. Y Muy buen actor. no sé si en el mismo año, ¿viste? Son las dos películas, así que no sé si habrán usado los mismos decorados, porque son muy parecidos uno con Y otro. puede Acá está ser, sí. el velódromo de invierno, Ujú. que es el lugar de donde se produjo, y que ya no está, porque ahora está en ese lugar el Ministerio del Interior francés, por los autos. Y esta es la placa que está ahí. Cuando yo vi una filmación y una foto del 2016, estaba en un jardín, ¿no? Y acá lo que menciona es que el 16 y 17 de julio, 13.152 judíos Ujú. franceses fueron, y acá no, bueno, hacen el detalle que me parece importante, porque muchas veces se dice más de 13.000 personas, pero resulta que fueron 13.152 personas. Es Claro. como cuando pasó lo de 11, ¿viste? No eran una cantidad X, o sea, más o menos, no. 13.152 personas, entre las cuales infantes, niños, hombres y mujeres. Bueno, De hecho, pero ahí no hay dice, una ¿no? reivindicación. Claro, Ahí acá decía no hay cuatro una mil ciento reivindicación. quince infantes, Claro, 2.916 mujeres, 2.916 mujeres y 129 hombres. 1.129 hombres. Ujú. Y a una cuadra de eso
está este paseo que se llama, digamos, es un paseo conmemorativo de reconstrucción, ¿no? Del mismo hecho, y también hace relación a las mismas fechas. Es el paseo del Vel d'Huip, que es el velódromo de invierno, de la redada del velódromo de invierno. Y ahí ves que justamente el monumento tiene que ver con, digamos, la forma que tiene, digamos, la pista de donde corren las bicicletas, que está con una inclinación. Claro. Y en las dos, el gobierno, digamos, ahí se ve más de cerca, el gobierno de francés no se hace responsable directamente de eso, solamente Chiriac, y que fue muy criticado y fue muy conflictivo, su declaración de que se hizo cargo de que el Estado francés tuvo que ver a través de la policía que manejaba el Estado francés. Es decir, los nazis ocuparon y los que manejaban el Estado francés eran adherentes a la ideología nazi, pero fueron ellos, no fueron los nazis los que hicieron la redada, fue la policía francesa. Entonces, si bien estaba, digamos, sojuzgada por la invasión nazi, fueron los mismos franceses que podían haberse negado, o qué sé yo, otra cosa, pero no ocupar ese lugar de los verdugos a favor de los nazis. Bueno, eso creó muchísimos problemas, y por eso que acá se ve el velódromo de invierno, es una foto de época, sacada de una de las páginas especializadas. Y ahí está desde otro lugar digamos, el monumento. Es muy especial, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí, fui a verlo y, por ejemplo, justamente cuando vi cosas del 2016, había todo un jardín con esta placa que estaba acá, Claro. que estaba en un jardín. Y posteriormente, cuando fui en 2019, esto ya estaba cambiado totalmente, habían sacado el jardín y habían puesto una pared con, digamos, ya no estaba profundo el jardín, sino que al filo de la calle Mirá. está la placa detrás de un vidrio, pero totalmente cambiado, digamos, la esencia de lo que habían tratado de hacer, que era un jardín como una especie de lugar de recogimiento. Y ahí, digamos, la gente pasa y es como si fuera, no sé, una vitrina, nada. No se ve esa misma situación. A mí me llamó la atención porque particularmente, no sé qué habrán hecho ganando ese espacio, pero me pareció que perdía el lugar, el efecto que yo había visto antes de poderlo ver por mí mismo, que me costó encontrarlo porque yo buscaba ese mismo lugar y no estaba más. Claro. Y pude ir a los dos lugares y filmar, ¿no? Bueno, ahí termina, digamos, esta parte y vamos porque ya me estoy excediendo, a Retrato de una mujer en llamas del 2019 de Céline Sciamma. Es una película que tiene que ver con el amor de dos mujeres que al principio se conocen, pero, digamos, no hay una relación fluida entre las dos y a medida que se van conociendo, digamos que va formándose un vínculo. La película es muy visual, ¿no? Realmente está muy bien hecha, muy bien lograda, muy bien tratada. O sea, se puede tomar como, qué sé yo, algo que sea un panfleto, no, nada que ver, es totalmente otra cosa. Y realmente me encantó el tratamiento. Acá está la directora con las dos actrices, que hacen muy buen laburo las dos, y la reconstrucción de época y la forma en que ellas inclusive se mueven y todo, no dan cuenta de que son personas del siglo XXI haciendo de personas del siglo XIX, XVIII, XIX. Y son o sea, tienen unas caras muy particulares que las hacen muy atractivas a la cámara, pero al mismo tiempo logran darle el significado que supongo que la directora quiso encontrar en cada gesto que hacían, ¿no? Porque no son muchas acciones las que hay en la película, está todo dentro de una casa. Pero bueno, se vive un intenso romance, no voy a hablar mucho más de eso porque si no develo parte de la historia interesante, pero sí
uno entiende que cuando se ven algo va a pasar ahí, ¿no? Ese es el conflicto que se va a resolver después de cómo siguen adelante. Y las dos son muy distintas, está muy bien planteado, ¿no? Desde lo físico hasta digamos, lo que es la personalidad de cada uno. Ahí van las dos caminando hoy por Francia, por París. Y la fotografía, insisto, es muy buena fotografía, muy bien iluminada. La verdad que es una preciosa película. Y para aquellos que le interesa, digamos, el género, van a encontrar esto que están acá, ¿no? Esas caras son las caras que están en la película, ¿viste? Caras muy distendidas, todo muy, sin cosas así estridentes. Está muy buena. ¿Ves? Acá todas las fotos que puse son de ese estilo. Claro. Te transmite mucha paz la peli en ese sentido. Y también mucha amorosidad, que no se ve habitualmente a veces, ¿no? Tal vez se pone más en lo erótico que en lo amoroso. Y Claro. en este caso creo que lo amoroso está mucho más presente. Así es que, y la fotografía, como verás, por supuesto, llena la pantalla, ¿no? Acá hay un cuadro, y no tuve tiempo de buscar los otros cuadros, porque en general este tipo de cosas lo que hago es que recorto y empiezo a buscar a ver dónde estaba el cuadro con estos cuadros, y por qué estaban esos cuadros, ¿no? Claro. Así es que, bueno, creo que ahí vamos viendo y ya vamos terminando, ¿no? Que la fotografía ha sido una parte importante de esta película, y sobre todo la luz, porque hay iluminación que viene de afuera y de velas, no se ve iluminación, digamos, acá está con las tres con una de las mujeres que estaba ahí trabajando, y te das cuenta ya que la intención estética de la imagen de parte de la directora y supongo que de la fotografía. Y acá, al fondo, acá, fíjate, me interesó porque mirá el set. Claro. Había una, digamos, una recreación, y mirá dónde está, es impresionante. O sea, yo lo veo y me emociona de solo verlo, cómo hicieron para trabajar. O sea, el trabajo titánico que es, la gente a veces no se da cuenta de lo que significa armar una fiestita con 40 personas todas vestidas y que tengan una cierta coreografía para poder desarrollar esto. Pero realmente es interesante meter eso también a veces en las películas para que se den cuenta, no por ejemplo en poesía, ¿no? Pero sí en esta película. Claro. No, sí, sin duda es una industria que mueve millones y que, bueno, acá por ahí pasa esta cosa, ¿no? De que no se aprecia tanto la industria cultural cinematográfica acá en la Argentina, ¿no? Hablando de eso, pero también aún así igual mueve millones acá en nuestra propia industria cinematográfica, imagínate afuera, ¿no? Con todo lo que es. Y no solamente hablamos de las partes hollywoodenses, sino también acá vemos otro tipo de cine, ¿no? Lo que traía cine de Corea, cine francés, ¿no? Y también Sí, sí. en todas partes del mundo es tan importante el cine y la cultura propia y poder reflejar hechos y momentos históricos que bueno, eso es lo que se aprecia fundamentalmente, ¿eh? Bueno, creo que nos fuimos un poquito con el tiempo, me parece. Además me está tirando el reloj del Zoom, mira. Bueno, Mirá si no habremos estado tanto tiempo, ¿eh? pero agarrar la tijera y cuando lo editas empezás a... No, es que no dan ganas así de editarlo, con tantas cosas, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta nueva reseña que obviamente todas estas películas y más las podemos encontrar en tu sitio web en cinemundo.com.ar, para poder deleitarnos y ver desde casa ahora que está haciendo frío, además. Sí, exactamente. Quédense en casa y miren en cinemundo.com.ar, pero no importa, miren cine. Gracias, Carlos. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto.